Hay muchos jugadores que destacan desde jóvenes, pero otros que tienen un proceso más lento y empiezan a destacar a una edad avanzada, así que en este video vamos a repasar 12 jugadores mexicanos que la rompieron ya de viejos. Comenzamos con Miguel Layún. El lateral izquierdo hizo su formación en Querétaro y Gallos Tijuana, pero donde debutó fue en el Veracruz en el año 2007. Inesperadamente, a pesar de que Layún no era ni siquiera titular indiscutible en un equipo de segunda división mexicana, en 2009 el Atalanta se lo llevó a Italia. Como era de esperarse, a Layún no le fue bien. Únicamente llegó a jugar 2 partidos y a los 6 meses regresó a México para jugar en el América. Por años Layún fue un jugador bastante malo. Se popularizó la frase "todo es culpa de Layún" debido a sus constantes errores, pero todo cambió en 2013, cuando anotó el penal decisivo con el que el América venció a Cruz Azul en la final del Clausura 2013. A partir de ahí todo fue un ascenso en la carrera de Layún. Cuando ya tenía 25 años, empezó a ser seleccionado nacional, le dieron la capitanía en el América, regresó a Europa pero esta vez le fue bien, ascendió a la Premier League con el Watford, ganó varios títulos de la Liga de Portugal con el Porto, y además jugó en importantes equipos de España, como lo son el Sevilla y el Villarreal, y en total con selección mexicana llegó a disputar 72 partidos, y asistió a los mundiales de 2014 y 2018, regresó al fútbol mexicano en 2019, estuvo primero en Monterrey y los últimos 2 años de su carrera los jugó en el América, donde se retiró siendo campeón de la Liga MX como el capitán de las Águilas. Otro caso es el de Aldo de Nigris. Mientras su hermano mayor era el goleador de Monterrey, Aldo batallaba para tener minutos en Tigres. Estuvo en el equipo de 2002 a 2007, pero nunca logró ganarse la titularidad y apenas pudo hacer 20 goles en más de 100 partidos con los felinos. Por esa razón, en 2007 Tigres lo mandó cedido a Veracruz, equipo con el que descendió a segunda división. En 2008 Necaxa lo fichó, pero de Nigris fracasó al no poder anotar ni un solo gol. Los Rayos lo mandaron a préstamo a Monterrey y ahí de Nigris, que ya tenía 25 años, por fin se logró consolidar. Hizo una gran dupla con el Chupete Suazo y juntos le dieron a Rayados el título de la Apertura 2009. Con 26 años debutó en selección mexicana y fue constantemente convocado hasta 2013. En total con Rayados ganó 5 títulos, 2 ligas y 3 Conca Champions, anotó 83 goles y dio 32 asistencias. Llegó a Chivas en 2013, pero en 2015 regresó a Rayados para jugar 2 años más y retirarse como una leyenda del conjunto regio. Otro jugador que tardó en explotar fue Luis "El Chapito" Montes. El mediocampista surgió de las fuerzas básicas del Pachuca y debutó en 2006, pero durante sus primeros años le costó consolidarse. En el equipo hidalguense nunca pudo hacerse de un puesto titular fijo y pasaba más tiempo en la banca que en la cancha. Incluso lo mandaron a préstamo a equipos como Indios de Ciudad Juárez, donde tampoco logró destacar demasiado. Fue en 2011 que su carrera dio un giro. Montes llegó a León, que en ese entonces estaba en la Liga de Ascenso, y ahí sí el Chapito explotó su potencial. Fue clave para que León ascendiera a primera en 2012 y fue el motor del equipo durante una de sus mejores épocas. Con 26 años, Montes se volvió el cerebro del León bicampeón, ganando los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014. Su gran nivel lo llevó a selección mexicana, donde debutó en 2013. Iba todo tan bien que incluso fue considerado para ser titular en el Mundial de Brasil 2014, pero una lesión en un amistoso lo dejó fuera de la convocatoria. A pesar de eso, el Chapito volvió y siguió demostrando su calidad. Se convirtió en ídolo y capitán de León, con quien jugó más de 400 partidos, ganó 4 títulos, fue referente durante más de una década y dejó una huella imborrable en la historia del club. Otro caso es el de Luis Chávez. Chávez empezó su carrera en los Xolos de Tijuana, ahí debutó en 2014, pero durante varios años pasó totalmente desapercibido. No era titular, casi no jugaba y muchos ni sabían que existía. En el tiempo que estuvo en Tijuana apenas disputó 61 partidos en 4 años, y casi todos entrando desde la banca. Fue hasta que llegó al Pachuca, que empezó a mostrar un poco más de lo que podía hacer, pero aún así no fue inmediato. Le costó varios torneos ganarse la confianza de los técnicos, y fue hasta 2021, cuando ya tenía 25 años, que finalmente explotó. Ese año se volvió titular indiscutible con los Tuzos y comenzó a llamar la atención. Luis Chávez pasó de ser un jugador más a convertirse en uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. Su gran momento llegó en 2022, cuando fue convocado al Mundial de Qatar. A sus 26 años el mediocampista la rompió. Su golazo de tiro libre contra Arabia Saudita fue uno de los mejores del torneo y lo puso en el radar de todo el mundo. Y finalmente en 2023 logró cumplir su sueño europeo y fichó por el Dinamo de Moscú de Rusia. Y aunque fue un destino algo inesperado, el punto es que Luis Chávez llegó tarde pero llegó, y hoy en día es uno de los mejores jugadores mexicanos. Henry Martin no tuvo un camino fácil. Empezó en la Liga de Ascenso con los Venados de Mérida, ahí jugó de 2013 a 2014, hasta que Tijuana le dio la oportunidad de subir a Primera División, pero incluso ahí no era titular ni figura, jugaba poco, metía uno que otro gol, y la verdad que nadie lo tenía en el radar como una futura estrella. En 2018, cuando ya tenía 25 años, el América lo fichó, llegó como un refuerzo más, casi de relleno, y al principio tampoco pasó gran cosa, estuvo varios torneos como suplente, pero por sus goles se ganó la titularidad. A partir de 2020, cuando ya tenía 27 años, empezó a romperle en serio, se volvió titular indiscutible y goleador del equipo. Gracias a esto fue uno de los convocados de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde México ganó la medalla de bronce. Se consolidó
debutó también en la selección mayor y fue el delantero titular de México en el Mundial de Qatar 2022 e incluso anotó un gol. En 2023 vivió su mejor momento. El delantero de 30 años fue campeón de goleo de la Liga MX con 14 goles y además cerró el año siendo campeón de liga con las Águilas. A Henry le costó, pero terminó callando muchas bocas. Y por supuesto no podía faltar uno de los mejores ejemplos, Oribe Peralta. Hoy todos lo recuerdan como ídolo de Santos, figura del América y héroe olímpico, pero la realidad es que su carrera fue cualquier cosa menos rápida. Oribe debutó en Primera División en 2003 con Monarcas Morelia, pero apenas jugó unos cuantos minutos, después pasó por León, Monterrey y Jaguares, pero nunca logró consolidarse. Era un delantero cumplidor, sí, pero ni cerca de ser figura. Todo cambió cuando regresó a Santos en 2010, ya con 26 años por fin empezó a encontrar regularidad, y lo que vino después fue un verdadero boom. Empezó a meter goles como loco, se volvió la gran figura del conjunto lagunero y ayudó a Santos a ganar el Clausura 2012. Ese mismo año fue llamado a la selección mexicana para reforzar al equipo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ahí Oribe se volvió leyenda. Con 28 años fue el héroe del oro olímpico, marcando 2 goles en la final contra Brasil y quedando para siempre en la historia del fútbol mexicano. Después de eso se volvió titular constante en selección mayor, jugó 2 mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018, ganó múltiples títulos con el América y se retiró en Chivas como uno de los mejores delanteros mexicanos de los últimos años. Otro caso que no podía faltar es el de Alfredo Talavera, uno de los porteros más constantes del fútbol mexicano, pero que también tardó años en encontrar su lugar. Talavera debutó con las Chivas en 2003, pero estuvo años a la sombra de Osvaldo Sánchez y después de Luis Michel, era el eterno suplente. Pasaron casi 7 años en los que no pudo consolidarse, pues tampoco en Tigres logró ganarse la titularidad, pero en 2009, cuando ya tenía 26 años, fue fichado por Toluca, y ahí sí que logró sobresalir. Tala empezó a mostrar su verdadero nivel. En su primer torneo con los Diablos fue campeón, siendo la figura en la final contra Santos, y desde ese momento se volvió en uno de los mejores porteros de la liga. Con Toluca vivió sus mejores años y gracias a su regularidad fue convocado constantemente a selección mexicana. Jugó Copas Oro, estuvo en procesos mundialistas y aunque no fue titular en los mundiales, sí fue parte del grupo en 2014, 2018 y 2022, algo que muy pocos porteros pueden decir. Ya con 40 años, Talavera todavía se mantenía en gran nivel e incluso tuvo un renacer en Pumas, jugó después en Juárez y en 2024 se retiró a sus 41 años. Otro que tardó en despegar es Guillermo el Memote Martínez. El delantero surgió de las fuerzas básicas del Pachuca y debutó en Primera División en 2013, pero su carrera no despegó. A pesar de que era un delantero alto, potente y con buen remate, Memote nunca logró consolidarse con los Tuzos. Pasó varios años deambulando por distintos equipos sin pena ni gloria. Estuvo en clubes como Lobos WAP, Coras Tepic y hasta Chivas, pero en todos era suplente. En 2017 llegó a Mineros de Zacatecas y ahí le fue mejor. Jugó después en Cafetaleros y Celaya, y en 2021 a sus 26 años recibió una gran oportunidad de jugar en Primera División. Cuando Puebla lo fichó, poco a poco se fue ganando un lugar en el 11 titular, empezó a meter goles con regularidad. En el Clausura 2013 tuvo su mejor torneo, anotó 10 goles, fue uno de los máximos goleadores mexicanos del campeonato y por fin empezó a recibir el reconocimiento que tanto había buscado. A finales de 2023, a sus 28 años, Memote fue convocado por primera vez a selección mexicana y en total ya ha disputado 8 partidos con el Tri. En 2024 dio el salto a uno de los equipos más importantes del país, los Pumas. Ahí el delantero de 30 años lleva 17 goles y 2 asistencias. Otro portero que tuvo que picar piedra por años antes de ganarse un nombre en el fútbol mexicano es Rodolfo Cota. El guardameta sinaloense debutó en Primera División con Pachuca en 2007, pero prácticamente todo el tiempo que estuvo en los Tuzos fue suplente. Por varios años vivió en la banca y apenas tenía minutos. Pasaban los torneos y Cota no lograba consolidarse como titular. Buscando oportunidades, pasó cedido por equipos como Puebla, donde empezó a tener un poco más de continuidad, pero no fue hasta los 27 años cuando llegó a préstamo a Chivas que realmente empezó a destacar. Y vaya que lo hizo. Con Matías Almeida como técnico, Cota se volvió inamovible bajo los 3 palos, fue figura en los títulos que Chivas ganó por esos años, especialmente en el Clausura 2017, donde Chivas rompió su sequía de más de una década sin ser campeón. Gracias a ese gran nivel, tuvo sus primeras oportunidades en selección mexicana, debutando en el Tri a sus 29 años. Después de Chivas se fue a León, donde siguió siendo figura, con los Esmeraldas subcampeón de Liga, de Leagues Cup y de Conca Champions. En 2022, el ya veterano de 35 años, fue convocado por primera vez a una Copa del Mundo, yendo como tercer portero del Tri. Desde 2024 juega en el América y a pesar de que ella es suplente, ya suma una liga más a su palmarés. Finalmente terminamos con Julio González, portero que durante más de una década pasó totalmente desapercibido. Julio debutó en 2013 con Santos, pero por años fue suplente. Siempre había alguien por delante de él, primero Osvaldo Sánchez y después Agustín Marchesín. De 2013 a 2018, Julio apenas jugó unos cuantos partidos en Primera División, pasó por Tampico Madero, Veracruz, pero tampoco tuvo muchos minutos. En 2019 ya ningún equipo de México lo quiso y se fue a un equipo de cuarta división española, pero cuando pensaba en el retiro, su historia cambió. En 2020 fue fichado por Pumas, al principio como siempre fue suplente,
excelente, pero aprovechaba las pocas oportunidades que tenía. Julio empezó a ganarse la confianza del cuerpo técnico y fue en 2022, cuando ya tenía 31 años, que logró quedarse con la titularidad, algo que no había logrado en toda su carrera. Vivió su mejor momento en 2023, se volvió una de las figuras de Pumas y fue tal su nivel que por primera vez en su carrera fue convocado a la selección mexicana con ya 32 años y fue el portero titular del Tri en la Copa América 2024. Una discusión con un compañero de Pumas lo dejó fuera del equipo y ahora el portero de 34 años está atajando en el Puebla. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué jugadores faltó mencionar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.